A continuación vamos a resolver el ejercicio 12 de la relación de ejercicios. En el enunciado pone repetir el ejercicio anterior suponiendo que se añade un condensador de filtrado en paralelo con la resistencia de carga cuyo valor es de 820 microfaradios. Es decir, tenemos que repetir el ejercicio 11, pero que era de un rectificador de media onda, pero añadiendo ese condensador de filtrado a la salida. Por lo tanto, ya sabemos qué es lo que hay que mirar, qué parte de la teoría hay que mirar para ver qué ecuaciones y qué fórmulas debemos usar para analizar ese circuito. Pero antes de ello, bueno, vamos a repasar qué era el ejercicio 11. ¿Qué obtuvimos en el ejercicio 11? Bueno, era un rectificador de media onda y nos decían que a la entrada teníamos una señal sinusoidal, como siempre en todos los ejercicios que hagamos de rectificadores. A la entrada vamos a tener una señal sinusoidal. ¿Cuáles son los parámetros que nos interesan de una señal sinusoidal? ¿Con qué dos parámetros podemos representar ya una señal sinusoidal? ¿Qué información es necesaria? Pues la frecuencia, que nos decían que eran 50 Hz, aquí lo tenemos, y la amplitud. De una señal sinusoidal necesitamos conocer su valor máximo. En cambio, no nos daba la amplitud, sino la tensión eficaz. Bueno, pues ya en el ejercicio 11 vimos que para sacar la tensión eficaz, recordar que a la entrada, la señal de entrada se llamaba V sub S. Bueno, pues para sacar V sub S max, que es el valor máximo, lo tenemos aquí, bueno, utilizamos el valor de la tensión eficaz como raíz de 2 por la tensión eficaz. La tensión máxima es raíz de 2 por la tensión eficaz. Esa ecuación la tenemos en las transparencias. Pues bien, ya tenemos todo lo que necesitamos de la señal de entrada, ¿vale? Y esta señal de entrada para este ejercicio no va a variar, es la misma que para el anterior, por lo tanto, esa VS max la vamos a utilizar también en el ejercicio 12, igual que hicimos en el 11. Bueno, respecto a la señal de entrada no necesitábamos nada más. ¿Y qué obteníamos a la salida? ¿Cuál era la tensión en la resistencia de carga? Que nos decían que eran de 100 ohmios esa resistencia de carga. Bueno, esa V sub O, esa tensión a la salida, la tenemos aquí. Y ya vimos en las transparencias que bueno, esta señal ondulante, su parámetro VO max, el valor máximo de esa señal coincidía con VS max, pero había que quitarle la tensión umbral que caía en el diodo. Por lo tanto, aquí teníamos la ecuación de VO max, que nos decía que era igual a VS max menos V sub sigma, que es la tensión umbral del diodo, 0,7 voltios. Y a partir de eso, podíamos calcular lo que a nosotros nos interesa en esta señal de salida, que es el valor medio, porque el valor medio de la señal de salida es su componente continua. Bueno, pues para este caso, de esta señal de salida concreta, matemáticamente, como conocemos la forma de esta función, porque son simplemente los lóbulos positivos de una función sinusoidal, podemos calcular el valor medio, porque sabemos que es la integral en un periodo de esa función. Por lo tanto, el valor medio alguien calculó matemáticamente esa forma de obtener valor medio y es el valor máximo partido por pi. Bueno, pues en el ejercicio 11 obtuvimos ese valor, VO max partido pi, y vimos que era 5,174. Un valor muy pequeño, como vemos aquí, es muy pequeño respecto al valor máximo VO max que teníamos. La componente continua de esa señal era muy pequeñita. Pues bien, ya tenemos resumido, eso era lo que habíamos obtenido en el ejercicio 11. Vamos a ver ahora en el ejercicio 12 qué es lo que vamos a obtener. Fijaros, primero vamos a añadir ese condensador en paralelo con la carga. Ese condensador se añadiría justamente aquí. Es el valor de un condensador de 820 microfaradios. Bien, pues una vez que hemos añadido ese condensador, antes de empezar a hacer cálculos, vamos a ver qué obtendríamos, qué señal de salida VO obtendríamos, qué tensión en la carga obtendríamos. Fijaros, como dijimos en teoría, la carga está en paralelo con el condensador, por lo tanto esta V sub O es la misma en la carga, en la resistencia de carga, que en el condensador. ¿Y cómo vimos que era esa señal? ¿Qué forma tenía? Bueno, pues vimos que durante un breve periodo de tiempo, el condensador se está cargando, el diodo conduce y se va cargando el condensador con carga, y justo al llegar a este punto,
donde la tensión en los bornes del condensador, la tensión entre este punto y este punto alcanza el valor VO max, este de aquí, justo en ese punto, como en el condensador hay un valor VO max, pero justo aquí a la entrada, en el generador de entrada, la señal empieza a decaer, hay menos tensión en este punto del diodo que en este otro. Por lo tanto, el diodo se pone al corte y deja de conducir. ¿Esto que implicaba? Que el diodo deja de conducir y el condensador, que está en paralelo con la carga, se va descargando a través de la resistencia de carga. Se va descargando y llega a un punto en que a la entrada, el generador de entrada sinusoidal tiene el mismo valor nuevamente que el que hay en los terminales del condensador. Justo en ese punto, justo en este instante de tiempo, a la entrada vuelve a haber más tensión que en los terminales del condensador. Con lo cual, a partir de este punto y hasta este otro, el diodo conduce. Aquí el diodo conduce. Diodo conduce. Es el único instante de tiempo en el que el diodo conduce. Una vez que ocurre eso, al llegar nuevamente a este punto, a VO max, el condensador está cargado, el diodo deja de conducir y empieza a descargarse. Pues bien, esa es la forma de la señal a la salida, una vez que hemos añadido el condensador. ¿Qué parámetros debemos calcular en este caso? Pues fijaros, tenemos el parámetro este de aquí, que sigue siendo VO max. Tenemos este parámetro de aquí, que es el valor mínimo al que baja la señal de salida, VO min. Por debajo de este no baja. Cuando no teníamos condensador sí bajaba hasta 0, pero ahora que tenemos el condensador no. La diferencia entre VO max y VO min es lo que habíamos llamado VOR, tensión de rizado, y lo que a nosotros nos interesa, igual que vimos antes, está VOmet, el valor medio de la tensión de salida, es lo que a nosotros nos interesa, es la componente continua de esa señal de salida. ¿Cómo se calcularía? Se calcula igual que siempre, sería la integral bajo esta curva. La integral bajo esta curva. Sin embargo, esa curva no tiene una función matemática, ¿vale? Seguiría por aquí, la integral a lo largo de toda la curva. Esta curva no tiene una función matemática, simplemente se va cargando el condensador, se va descargando, pero no conocemos la función matemática, no sabemos hacer la integral para calcular el valor medio. Sin embargo, como es un rizado pequeñito, asumimos que el valor medio está entre el máximo y el mínimo, es decir, estaría por aquí. Por aquí estaría ese VO met. Y ya vimos que justo a mitad del camino entre el máximo y el mínimo, como entre el máximo y el mínimo tenemos una distancia igual a la tensión de rizado, a VOR, ese valor medio sería el máximo menos ese rizado partido 2. Bien, eso es lo que ya sabíamos, lo que ya habíamos visto de teoría. Pues bien, vamos entonces a resolver este ejercicio. ¿Qué nos preguntan? Bueno, nos preguntan igual que en el ejercicio anterior. VOmet, es decir, el valor medio de la tensión de salida. ¿Cuál es el valor medio de la tensión de salida? Lo acabamos de ver aquí, lo acabamos de poner. El máximo menos el rizado medio. Pues bien, para conocer el máximo, ese es el mismo que teníamos en el ejercicio 11. Entonces, esto es lo que queremos averiguar. Y de esta función que conocemos
Pues VO max sabíamos que era del ejercicio anterior, Vs max menos V sub sigma, es decir, 16,27 voltios. Y por otro lado, no tenemos este valor, el valor de rizado, no nos lo dicen, no sabemos cuánto vale esta diferencia de tensión. Pero, ¿qué podemos usar? ¿Qué es lo que sí tenemos? Tenemos por aquí el valor del condensador, ese sí nos lo dan. Bueno, pues si recordamos, había una fórmula que nos relacionaba el valor del condensador con la tensión de rizado. Vamos a recordarla. Nos decía que el rizado era igual a la corriente media en la carga partido por la frecuencia y por el valor del condensador. Perfecto, pues aquí tenemos la ecuación que nos daría el rizado. Ahora únicamente habría que coger este valor y ponerlo aquí. Sin embargo, tenemos un pequeño problema, que no conocemos Iomet. No conocemos Iomet, pero sabemos que había una forma de calcularla. Según la ley de Ohm, la corriente media en la carga es la tensión media en la carga partido la resistencia de carga. Pero volvemos a tener un problema. La corriente media en la carga es justo el valor que queremos calcular. Por lo tanto, vemos que tenemos aquí un problemita. Para calcular la tensión media en la carga necesitamos la tensión de rizado, pero para calcular la tensión de rizado necesitamos la corriente media en la carga, para calcular la corriente media en la carga necesitamos la tensión media en la carga. Bueno, pues en realidad son dos ecuaciones con dos incógnitas. Podemos despejar, por ejemplo, y decir que la corriente media en la carga, que sabemos que es la tensión media partido por RL, la tensión media en la carga es la tensión máxima a la salida menos VOR medio. Todo eso partido por RL. Es decir, 16,27 menos VOR medios partido 100. Esa sería la corriente media, esto que necesitamos aquí, y sustituyendo eso en esta ecuación, tenemos que VOR es igual a 16,27 menos VOR medios partido por 100, que era la resistencia de carga, por 50, que era la frecuencia, y por 820 por 10 elevado a menos 6, que era el valor del condensador, 820 microfaradios. Pues bien, de aquí vemos que ya en esta ecuación únicamente tenemos la misma incógnita, la tensión de rizado. Pues aquí despejamos la tensión de rizado, VOR, y nos sale que es 3,54 voltios. Antes de seguir, vamos a ver qué significa eso. Bueno, pues eso significa que esto de aquí, esta distancia entre la tensión máxima y la tensión mínima de nuestra señal de salida, vale 3,54 voltios. ¿Vale?
Recordar que esta señal tenía el pico máximo en 16,27 voltios, ¿vale? Por lo tanto, el mínimo sería 16,27 menos esos 3,54. ¿Y qué es lo que nos estaban pidiendo? Bueno, pues una de las cosas que nos pedían, tenemos aquí, es la oscilación de esa señal de salida. Pues bien, en el ejercicio 11 la oscilación eran 16,27 voltios, era todo el rango desde el máximo hasta 0. Aquí la oscilación es justamente ese rizado, 3,54 voltios, es una de las cosas que nos piden. Otra de las cosas que nos piden, bueno, pues la tensión media a la salida. Vamos a calcular la tensión media. La tensión media a la salida, VO med, ya hemos visto que era VO max, es decir, 16,27 voltios, menos la tensión de rizado, 3,54 partido 2, es decir, 14,5 voltios. Y este es un resultado muy interesante. ¿Mm? 14,5 voltios sería justo esta tensión que hay por aquí, a mitad del camino entre el máximo y el mínimo. Ese es el valor medio de nuestra señal de salida. ¿Por qué es muy importante? Porque comparando con lo que obtuvimos en el ejercicio 11, allí la tensión media era 5,174 y ahora es 14,5. Vemos que la componente continua de nuestra señal a la salida ha aumentado muchísimo, casi se ha triplicado. Por eso el condensador, añadir ese condensador a la salida, consigue que nuestra señal a la salida sea muy continua. Entonces tiene una componente continua de 14,5 voltios y una componente alterna, un rizadito, de 3,54. Ahora vemos que la componente continua de nuestra señal de salida es mucho mayor que la componente alterna, que es justo lo que estábamos queriendo. Bien, pues ya tenemos la VOMED que nos están pidiendo. Y la IOMED, la corriente media a la salida. Bueno, la corriente media a la salida, como ya sabemos, la corriente media a la salida no es más que la tensión media a la salida partido RL, es decir, 145 miliamperios. Bueno, ya hemos analizado la señal de salida. Ya sabemos todo lo que necesitábamos. ¿Falta algo más? Sí, por supuesto, como siempre. Más cosas que nos piden. La tensión de ruptura y la corriente máxima en directa que va a tener que soportar ese diodo. Por lo tanto, esos cálculos tenemos que hacerlos todavía. Bien, ¿cuál es la tensión inversa de pico que iba a caer en ese diodo? Recordamos, en este diodo el pico máximo, cuando cae una tensión máxima en inversa entre este punto y este punto, era justo aquí, cuando a la entrada teníamos ese pico negativo. En ese punto, a la salida, estábamos por aquí y consideramos que este valor apenas había bajado un poquito de VO max. Por lo tanto, considerando diodo ideal, le hicimos una suposición, vimos que entre los terminales de diodo, en ese punto, la tensión que cae, la tensión en inversa, coincidía con menos 2 VS max, aproximadamente, valores aproximados. Pues bien, ese valor es menos 33,94 voltios. ¿Esto qué implicaba? ¿Que teníamos que comprar un diodo de este valor? No, si lo comprábamos de ese valor estábamos ajustando demasiado. Y siempre decíamos que habría que dar un margen de seguridad. Bueno, pues por eso decíamos que VR max, la tensión de ruptura con la que habría que comprar el diodo, era de menos 1,25 por 33,94. Es decir, menos 42,425 voltios.
tenemos que comprar un diodo con una tensión de ruptura como mínimo de menos 42 voltios y aquí estamos aplicando un 25% de margen. ¿Y cuál era el otro parámetro que debíamos imponer al diodo? La corriente máxima en directa que va a soportar. ¿Qué vimos en teoría que tenían que soportar estos diodos en este tipo de circuitos cuando teníamos un condensador a la salida? Pues resulta, ya lo vimos aquí, que el diodo solo conducía en este pequeño instante de tiempo. Y en ese instante de tiempo el diodo debía conducir toda la carga suficiente para cargar al condensador y que el condensador pueda alimentar a la resistencia durante todo el periodo. Entonces dijimos que en esos pequeños instantes de tiempo por el diodo circulaban unas corrientes enormes. Y dijimos, matemáticamente no vamos a calcular esas corrientes, es demasiado complicado, pero son del orden de unas 20 veces la corriente media en la carga. Por lo tanto, hemos visto aquí que la corriente media en la carga es 145 miliamperios. Pues bien, decimos que la corriente máxima en directa que va a soportar el diodo son esos 145 miliamperios por 20. Es decir, 2900 miliamperios, 2,9 amperios. Vemos que es una corriente muy grande, casi 3 amperios lo que tiene que soportar este diodo. Son corrientes enormes, ya lo dijimos. Bueno, pues con esto hemos acabado de analizar este ejercicio.